Bien, amigos, ya lo habíamos anunciado, tenemos el placer de recibir al director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud, Chanel Rosa Chupani. Muy buenos días, Chanel. ¿Cómo te sientes después de ese COVID? Sí, ya repuesto. Gracias a ustedes por la solidaridad, Uchi y Amelia. Muchísimas gracias. Bueno, mira, vamos a comenzar inmediatamente con la situación del Hospital Marcelino Vélez Santana, donde se reporta que le han suspendido los medicamentos a muchos internos que padecen el COVID-19 y todo el mundo sabe lo que eso significa. Eso poner en grave riesgo la situación de esos pacientes, y lo que se ha dicho es que se ha cortado el suministro de los medicamentos. ¿Cuál es la situación real? Mira, Uchi, hay dos temas con los medicamentos. Hay uno que son los medicamentos de alto costo, que como ustedes saben, suministra el Ministerio de Salud Pública. Ayer el ministro anunció en su rueda de prensa que los medicamentos de alto costo van a seguir. Bueno, había un tema con unas compras que se había acordado con la Comisión de Transición del Partido Revolucionario Dominicano a través del Ministerio de Salud Pública, que esa compra se hiciera o que ese pedido se hiciera de medicamentos para que llegaran a los diferentes hospitales del país. Reitero, son medicamentos de alto costo que se usan sobre todo para pacientes que ya están en una etapa muy avanzada, que están en cuidados intensivos, etcétera. El ministro dijo también, no sé, habría que hacer una investigación, que esos medicamentos en algunos casos se habían usado en pacientes que todavía no requerían el mismo, y que es un tema que el ministerio estaba investigando. El otro tiene que ver con los medicamentos que suministra Promese directamente. Efectivamente ha habido problemas con el tema de Promese. Promese ha estado en un proceso de inventario para entrega de los medicamentos, pero de todos modos nosotros desde el Servicio Nacional de Salud vamos a hacerle una transferencia al Hospital Marcelino Vélez para que se pueda hoy mismo surtir esos medicamentos, aunque Promese ha prometido que también va a iniciar los despachos de los mismos, de estos medicamentos. Pero lógicamente, y estoy de acuerdo totalmente contigo, o sea, en una situación como esta, no podemos dejar que falten esos medicamentos. Lamentablemente, y es una situación que uno tiene que enterarse por la prensa, porque en ningún momento el hospital había notificado, por lo menos la Dirección de Salud, falta de medicamentos. Pero nosotros ya creemos que a partir de hoy vamos a solucionar esa situación. No es mi pregunta formal, pero ¿una transferencia de qué? ¿De medicamentos o de recursos? No entendí. Adquirir los medicamentos, sí. Una transferencia para que puedan adquirir los medicamentos. De todas formas, nosotros hicimos una programación de los medicamentos en el servicio que se requiere para los próximos 45 días, porque nosotros hemos estado en conversaciones con diferentes miembros de la Comisión de Transición de Salud del próximo gobierno, y la idea es que haya abastecimiento de medicamentos y material gastable para los próximos 45 días, porque nosotros consideramos que no sería justo que el próximo gobierno llegue y que se encuentre con una situación... Chanel, Sí. Sí, Chanel, la preocupación es que desde el punto de vista de un paciente, ¿qué tiene que ver con un inventario? El paciente no le interesa si hace inventario o si no hace inventario. Es que tiene que estar vivo. Quiere sobrevivir. Uchi, totalmente de acuerdo contigo. O sea, no hay ningún trámite burocrático ni ningún trámite administrativo que justifique la falta de medicamentos, sobre todo en cualquier situación, pero sobre todo en esta situación. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero nosotros hoy... Pero entonces, ¿cómo funciona el tema de la información que fluye desde los hospitales hacia las autoridades? ¿Y cómo es que funciona la estructura hospitalaria? Porque ya se está haciendo frecuente que nos enteremos de que una parte tiene que ver con Promesa, una parte tiene que ver con el Servicio Nacional de Salud, una parte tiene que ver con el Ministerio de Salud Pública. Y a veces da la impresión de que no hay coordinación. Exacto. No, mira, Amelia, nosotros hay un sistema informático que funciona desde hace muchos años, que da siempre la voz de alerta. Por supuesto, ese sistema informático tiene que ser alimentado de los hospitales, pero nosotros, el servicio no compra medicamentos ni compra material gastable. Quien hace esa función
es es Promese quien abastece a los diferentes hospitales. Por supuesto, también se complica la situación, y tengo que decirlo, con una etapa de transición. En muchos casos, los suplidores no quieren suplir los medicamentos porque temen que no puedan cobrar a tiempo en la próxima gestión, que haya un cuestionamiento, etc. Quiero decir que hubo una conversación con el ministro de Salud entrante, el doctor Plutarco Arias, para que él diera seguridad que esos medicamentos que se están adquiriendo para suplir los hospitales en este momento, eso fue una información que no llegó, los suplidores tengan la total seguridad de que se va a pagar esos medicamentos y ese material gastable. Yo quisiera que nos trasladen agua. Precisamente la pasada semana tuvimos una situación ahí que no se ha resuelto. Hoy presentamos el resultado de una decisión de autoridades locales en coordinación con el comercio de Enagua para cerrar los locales y todos los negocios a las 2 de la tarde. O sea, se están adelantando incluso a las decisiones de las autoridades nacionales. El lunes pasado empezábamos el programa con el director del Hospital Yapor de Enagua indicándonos la cantidad de médicos, enfermeras y personal administrativo de este hospital que dio positivo al COVID, y para sorpresa de todos, el ministro de Salud decía que él no tenía conocimiento de eso. Entonces, quisiéramos saber cuál es la situación de Enagua y qué es lo que pasa con la información entre el Servicio Nacional de Salud y el Ministerio de Salud, que parecería que a veces no trabajan en coordinación. No. Mira, el ministro después rectificó al día siguiente. Esas muestras en el hospital la aplicó la Dirección Provincial de Salud, que depende del Ministerio. La Dirección Provincial de Salud no había reportado a través del SINAVE, que es el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, no había reportado porque fue en el día anterior y estaba en ese proceso. Y por lo tanto, en el nivel central del Ministerio no tenía la información a través del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Esas pruebas las aplicó el Ministerio de Salud Pública a través de la Dirección Provincial de Salud de Enagua. Otra cosa, y yo quiero aprovechar tu pregunta, Amelia, para hacer una aclaración. Señores, no todos los médicos en personal del hospital se contagia en el hospital necesariamente. Nosotros hemos tenido casos, muchísimos casos, de contagio de personal del hospital, sea médico, enfermera, personal administrativo, que se contagia en la comunidad, y también en clínica privada. Nosotros tenemos, y yo hice la aclaración la semana pasada, de que tenemos personal que se ha quejado de que en clínica privada no tienen la suficiente protección de equipo personal. Lo que pasa es que generalmente, casi siempre las denuncias se hacen sobre el sistema público de salud, pero nosotros tenemos muchísimos médicos, muchísimas enfermeras que trabajan en ambos sistemas, en clínica privada, en clínica pública. De hecho, déjenme decirles, nosotros hemos tenido, ustedes saben que todo el personal de más de 60 años que tiene hipertensión y diabetes se retiró desde marzo de los servicios de salud, pero ese personal en algunos casos sigue trabajando en el sector privado. Entonces, incluso hemos tenido muertes de personas, de médicos y personal de salud en general que están de licencia en el sector público y sin embargo se adquieren el virus en sus clínicas privadas, en su consulta privada, y esta es una situación muy lamentable. Pero en el caso de Enagua, se han tomado, afortunadamente, el personal que resultó infectado está en su casa, no tiene en este momento, no hay complicaciones mayores hasta el día de ayer, afortunadamente, y como ustedes señalan, las autoridades locales han tomado una serie de decisiones, y si la población la acata y no hay ningún tipo de problema, yo creo que eso va en bien de que los brotes que puedan haber en esa ciudad y en esa provincia puedan comenzar a bajar ya los números de casos. Chanel, sí. Hemos tenido problemas con la cantidad de pruebas. Sí. Yo no sé cuántas pruebas ha comprado Salud Pública o el Estado a través de quien sea, pero parece que no han sido muchas. Ahora, hay médicos que dicen que ya el asunto no es esperar pruebas, sino que todo el que tenga síntomas hay que tratarlo como si tuviera COVID. Así es. Para darle a tiempo y salvarle la vida. ¿Hay alguna directriz en ese sentido ahora? Claro, mira, Uchi, eso no es... Yo recuerdo que de abril yo dije eso en una oportunidad, señores, en medio, y eso es un tema
que el doctor Jesús Félix Iglesias siempre lo decía respecto a otras enfermedades, por ejemplo el dengue. Si usted tiene dengue, decía él en esa oportunidad, y si usted tiene síntomas de dengue y estamos en una pandemia, es probable que sea dengue un 90%. Igual pasa con el COVID. Y lo digo, reitero, desde abril. Si usted tiene síntomas asociados a la enfermedad, si usted tiene fiebre, si usted tiene tos frecuente, usted va al médico, vaya al médico, aunque no tenga prueba, usted no tiene que pagar la prueba para ir al médico. Está llegando, Ucho, y todavía no está llegando muchas personas, prácticamente que van desde su casa a una unidad de cuidados intensivos, porque esperan hasta el último momento. Y ese es un caso muy frecuente. Nosotros prácticamente todos los días, nosotros tenemos casos en hospitales de personas que llegan y tienen que ir a veces, en muchos casos, a un ventilador, porque nosotros hemos tenido personas con 10, 15 días, con fiebre, con tos, con problemas respiratorios en su casa, y nosotros quiero aprovechar la pregunta y el programa para hacer una exhortación a la ciudadanía. No hay que esperar una prueba positiva si usted tiene los síntomas que se asocian al COVID, es decir, fiebre. Si usted tiene, vamos a actuar como si fuera COVID, después lo descartamos. Pero la idea es que las personas se acerquen a su médico, se acerquen a su centro de salud para que pueda descartar si no es COVID, iniciar el tratamiento a tiempo. Oportuno en el COVID, como cualquier otra enfermedad, es fundamental, es clave. Entonces, yo me apego a ese llamado que han hecho diferentes y sociedades, que las personas no necesariamente no tienen que esperar una prueba positiva. O sea, por ejemplo, y te voy a decir un caso personal. Yo no tuve todos los síntomas del COVID, pero cuando yo tuve un solo síntoma, que fue que mi temperatura subió por encima de 37, yo me aislé sin tener la prueba. Chanel, bueno, ¿cuál es la realidad del sistema hospitalario al día de hoy? Esta es una de las principales preocupaciones, si tenemos camas, si no tenemos camas. Sí hay camas, pero no hay personal médico suficiente para atender después de 5 meses de pandemia, para atender a la población. ¿Cuál es la situación hoy? ¿Qué le podemos revelar a la sociedad dominicana en este sentido? Y si hay alguna inquietud. Nosotros tenemos, y a veces hay personas que dicen que los datos de nosotros no están de acuerdo con el Ministerio de Salud Pública. Reitero de nuevo y aclaro, el Ministro de Salud Pública ofrece datos del sector público y del sector privado. Nosotros ofrecemos los datos del sector público. Nosotros tenemos en este momento, y esta información que le estoy dando es información del corte de esta madrugada, nosotros tenemos 2.500 camas aisladas en todo el país para pacientes con COVID. De esas tenemos 975 ingresadas hasta el corte, que como le digo, fue esta madrugada. Nosotros, y esa situación varía mucho, nosotros en una oportunidad hemos tenido más de esa cantidad de personas, más de 975, hemos tenido hasta más de alrededor de 1.100 personas ingresadas. En la unidad de cuidados intensivos, nosotros tenemos ahora mismo a nivel nacional 183 camas, de las cuales 179 están ocupadas. Eso implica que el 63% de la cama de UCI en este momento están ocupadas. Quiero decir que al 26 de julio nosotros teníamos 204 camas, es decir, tenemos en este momento 283. Hemos aumentado la capacidad de camas de la red pública. Ustedes saben que hace una semana se abrieron 36 camas más en la ciudad sanitaria, gracias a un aporte también del CONET y de algunas empresas miembros del CONET que nos entregaron a título de donación 36 ventiladores y se abrieron esas camas. Nosotros tenemos ventiladores, tenemos el 58% de los ventiladores a nivel nacional están ocupados, y en camas, nosotros la situación más crítica que tenemos en camas ahora mismo la tenemos en San Pedro de Macorís, donde ayer el hospital Jaime Oliver Pino, que es el hospital que está, porque el hospital regional tiene 12 camas, pero el hospital Jaime Oliver Pino tiene 60, prácticamente tenían una ocupación de un 100%, igualmente la Romana. Eso hace que en muchos casos los traslados, debemos trasladar personal para Santo Domingo. Pero la situación en el este en relación a la ocupación, Uchi, quiero decir que es ahora mismo la que tenemos una mayor ocupación. Bueno, muchas gracias, Chanel. Se nos acabó prácticamente el programa. Muchas gracias a ti y cerramos en estos tiempos de estrés con esta orientación del doctor Luis Vergés, psicólogo clínico, sobre el estrés. Mucha atención.
Cuando un fenómeno irrumpe en nuestras vidas, alterando nuestros patrones habituales de comportamiento y nos genera un estado de incertidumbre temporal y desorden a la vez, a ese proceso llamamos crisis. Y es lo que está pasando a nivel mundial con el coronavirus. Como resultado de una crisis tenemos también varios subproductos, incluyendo uno que es el más habitual, el estrés. El estrés es esa sensación de sentirnos aplastados, tanto físicamente, psicológicamente y con repercusiones a nivel de nuestras relaciones interpersonales, lo que nos advierte de que estemos alerta para que eso no ocurra. Afortunadamente, ya algunos autores han demostrado que hay dos tipos de estrés: el mal estrés, que es el que yo acabo de referir, y el buen estrés, que se caracteriza por una sensación de optimismo, donde nosotros vemos lo que está pasando como un desafío, como un reto, que si bien es cierto hay elementos de dificultad, también lo es que tenemos internamente los recursos para organizarnos de manera apropiada, dando la mejor respuesta posible, quedándonos en casa, asumiendo las medidas tal cual han sido prescritas por nuestras autoridades. Así que ante esta crisis del coronavirus, vamos a asumir la postura que ha demostrado la ciencia que es posible asimilar, la del buen estrés, ver esto como un desafío, como una realidad que tendrá una dinámica temporal y que al final la vida recobrará su normalidad.